Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, camino a Roma. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Embarcamos en una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Zarpamos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y de Pánfila, y al cabo de 15 días llegamos a Mira de Licia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de la Creta por la parte de Salmone y costeándola llegamos con dificultad al lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual se encuentra la ciudad de Lasea. Tempestad y naufragio. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Pablo les advirtió: amigos, presiento que la navegación va a ser muy peligrosa y que puede salir seriamente dañadas no solo la carga y la nave, sino también nuestras propias personas. Por el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Como el puerto no estaba acondicionado para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fenicia, a un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Como entonces soplaba ligeramente el viento del sur, creyeron que podían poner en práctica su propósito y así levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y al no poder hacer frente al viento nos abandonamos a la deriva. Navegamos a Sotavento, de una isla llamada Cauda. Pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo y por medio a chocar contra la sirte. Se echó el ancla flotante, así navegamos a la deriva. Pero como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron a la borda el aparejo de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Además, con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Llevamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie y en medio de ellos les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubieras escuchado y no os hubieras hecho a la mar de Creta. Os habrías ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis un buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir, solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los navegantes contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios. Creo que todo sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya 14ª noche que íbamos a la deriva del Adriático, cuando hacia medianoche presintieron los marineros
La proximidad de la tierra sondeaba a 20 brazas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y empezaron a arribar al bote, con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, no os vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimentos. Les decía: hace ya 14 días que, preocupados por lo que pueda pasar, estáis en ayunas sin probar bocado. Os aconsejo que, si quieres sobrevivir, comáis algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y empezaron también a comer. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa. Así que resolvieron hacer todo lo posible por impulsar la nave hacia ella. Soltaron las anclas y dejaron caer al mar, aflojando al mismo tiempo las ataduras de los timones. Después izaron al viento y vela al timón, y así pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron con un lugar con mar por ambos lados, y encalló allí la nave. La proa clavada quedó inmóvil y cambió la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados resolvieron entonces matar a los presos para que ninguno escapase a nado. Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su decisión y dio orden que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y los demás salieran sobre tablones, sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a la tierra sanos y salvos. Capítulo 28. En Malta, una vez a salvo, pudimos saber de que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera e hicieron que nos acerquemos todos para resguardarnos de la lluvia que caía del frío. Pablo había reunido una brasa de ramas secas, pero al ponerla sobre la hoguera, una víbora se salía huyendo del calor. Le mordió en la mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de la mano, comentaban entre sí: este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le permite vivir. Pero Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperanzados, pensando que se hincharía o que caería muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer. Empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, a un tal Publio, que nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama, atacado de fiebre y disentaria. Pablo entró a verlo, hizo oración y le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones a nuestra partida. Nos proveyeron lo necesario. De Malta a Roma. Transcurriendo 3 meses, nos hicimos a la mar, a la nave alejandrina, que había invernado en la isla y llevaba por enseñanza los Dioscuro. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio.
Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Puzzoli. Entramos allí en algunos hermanos que nos rogaban que permaneciéramos con ellos 7 días y así llegamos a Roma. Los hermanos, informados de nuestra entrega, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. Entrevista de Pablo con los judíos de Roma. 3 días después convocó a los principales judíos. Una vez reunido les dijo: hermanos, yo sin haber hecho nada contra ustedes, pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, quienes después de haberme interrogado querían dejarme en libertad, porque no había motivos para darme muerte, pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por ese motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni de ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos que nos digas personalmente lo que piensas, pues lo único que sabemos de esa secta es que en todas partes encuentra oposición. Declaración de Pablo a los judíos de Roma. Le señalaron un día y vinieron en mayor número donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, les hablaba de Jesús e intentaba convencerles basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Desde la mañana hacia la tarde, unos creían lo que les decía, otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo de vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se conviertan, y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que escucharán. Epílogo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Llegamos al final de esta parte de Hechos de los Apóstoles. Y los puntos sobresalientes de Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de San Lucas, ya que fueron escritos por el mismo autor. Los puntos importantes de Hechos de los Apóstoles tenemos la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, las descripciones de la vida en comunión de la iglesia primitiva, el martirio de Esteban, Felipe y el etíope, la conversión y el bautismo de Saulo, la obra misionera de San Pedro y Saulo, Pablo, Bernabé y otros, milagros realizados por Pedro y Pablo, los viajes de Pablo, su prisión, juicio, naufragio y la llegada a Roma.